El siguiente método que vamos a discutir para tratar de resolver esta ecuación no lineal es el método de bracketing, que sería como el método de corcheteo, si quieren, brackets como corchetes. Entonces, básicamente la idea es la siguiente. Supongan que la función, recuerden que lo que queremos es encontrar eh, el x que hace que esta función f sea igual a 0. Supongan que la función es continua, ¿ok? Y que obviamente existe por lo menos un punto en el que efectivamente f se hace 0 para algún x. Entonces la idea es la siguiente. Lo que nosotros hacemos es, supongan hipotéticamente que tenemos esta función, esta es la función f, y en algún punto que es en este exactamente, f evaluado en este punto se hace exactamente igual a 0. El método de bracketing, aprovechando continuidad de la función f, lo que hace es lo siguiente, es, ustedes seleccionan, por ejemplo, un punto a y un punto b. Lo que hacen entonces, evalúan a la función f en el punto a, y al evaluar la función f en el punto a, ven que la función f evaluada en el punto a adopta un valor negativo. Y evalúan la función f en un punto b, y ven que la función f evaluada en un punto b adopta un valor positivo. Como la función es continua, ustedes saben que en algún momento entre a y b, la función f tiene que pasar por un punto en el que f se haga igual a 0. Y por eso este método se llama el método de bracketing o de corcheteo, porque lo que hemos hecho es que hemos corcheteado el asumir que la solución, o poner que la solución está entre a y b. Sabemos que como la función es continua, en algún punto va a llegar acá. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de ir cerrando el corchete para tratar de acercarnos lo más posible a la solución. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer es agarrar y colocar ahora un punto más a la izquierda de B y un punto más a la derecha de A. Supongan que el punto más a la derecha de A es este que está por aquí, y el punto más a la izquierda de B, supongan que nos pasamos y lo hacemos por aquí. ¿Ok? Entonces acá tenemos el punto de A y acá tenemos el punto de B. Evaluamos f en el nuevo punto, es negativo, y evaluamos f en el otro nuevo punto y también es negativo. Eso quiere decir que si es que la función fuese creciente, monotónicamente, entre el punto A y B, entonces quiere decir que obviamente nos hemos pasado, que la solución no está en este lado, sino la solución está un poco más acá. Y por lo tanto, entonces ese corchete es demasiado estrecho y lo que hacemos es ampliarlo un poco. Supongo que ustedes han empezado, en lugar de escoger el punto A, escogieron el punto B, pero en lugar de escoger el punto B, escogen un punto que está a este lado. Entonces quiere decir que la función f evaluada en el punto A y la función f evaluada en el otro punto sigue siendo negativa. Por lo tanto, ustedes necesitan que el corchete sea un poco más amplio y escoger un punto B tal que garantice que en un punto sea positivo y en otro punto sea negativo. Y la idea entonces es ir cerrando el corchete, haciéndolo cada vez más estrecho, e idealmente llegar al punto en el que pasan exactamente por el punto de cero. Entonces, obviamente esto tiene la gracia de que nos permite, si es que la función es continua, llegar a la solución entre comillas, pero obviamente llegar a la solución entre comillas va a ser probablemente una tarea titánica y bastante lenta, porque la manera y la velocidad con la que vamos cerrando el corchete puede hacer que a veces nos pasemos y tengamos que volver un poco. Otro punto que tiene como problema esto, que obviamente también está en otros casos también, es que nada nos garantiza que la función f es que haya un solo punto en el que f se hace igual a 0. Pueden haber varios puntos en el que f se hace igual a 0. Por ejemplo, acá puede haber que la función continúe y haya otro punto en que la función f también se haga igual a 0. Y por lo tanto, hayan más de una solución acá, y bracketing puede ser que no nos funcione en ese caso, porque por ejemplo podríamos agarrar un punto por este lado, agarrar otro punto que sea también positivo por este lado, y la solución esté acá. No sé si me sigue. ¿Sí? Y por lo tanto, en ese caso, aunque hayamos hecho el bracketing, no vamos a llegar a esa solución. Claramente vamos a llegar a otra, si es que nos vamos a buscar por este lado de la luna, pero puede que la solución correcta haya estado en este otro lado que nunca exploramos porque por bracketing nos decía que teníamos que irnos hacia la izquierda. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, este método puede servirnos si es que estamos trabajando con funciones en las que garantizamos monotonicidad, por ejemplo, pero típicamente, o para buscar áreas en las cuales buscar condiciones iniciales para utilizar otros métodos como el de Newton-Raphson o el método secante que hemos discutido. Esto me lleva entonces a la discusión existencial que uno tiene toda vez que esté trabajando con métodos numéricos para intentar llegar a soluciones de un problema. Y
el problema más importante que tenemos típicamente es que cuando estamos intentando resolver ecuaciones no lineales y debemos utilizar métodos iterativos, sabemos que no estamos solucionando el problema, sino estamos solucionando o estamos tratando de resolver una aproximación al problema. Y como es una aproximación al problema utilizando métodos iterativos, entonces no vamos a resolver el problema, sino una aproximación a ella. Cuán buena sea la solución va a depender en parte de cómo sea la aproximación y en parte de cómo sea el método que estamos utilizando. Típicamente, entonces, como les decía, en general, uno tiene tres cosas que tiene que definir cuando utiliza métodos iterativos o métodos numéricos como estos para resolver estos problemas. La primera cosa que tiene que resolver es, obviamente, todo algoritmo requiere de tres pasos. El primer paso es el algoritmo que el algoritmo requiere es cómo inicializamos el problema, cómo escogemos valores iniciales. La segunda cosa que necesitamos es cómo definimos cómo pasamos de una iteración a otra, es decir, cómo es el proceso iterativo. Y la tercera cosa que necesitamos es definir cómo paramos o cuándo paramos, o la regla de stopping rule que decimos, ¿ok? Y cada una de estas cosas va a definir un poco cómo es el procedimiento. Entonces, en valores iniciales, obviamente, esto es donde sea uno de los puntos más relevantes y uno de los puntos más difíciles de recomendar o aconsejar. Escoger un buen valor inicial puede llevarnos a que si, por ejemplo, estamos utilizando un método como el de Newton-Raphson o de otros métodos y partimos, por ejemplo, con un punto como B, entonces vamos a converger a la solución, o si partimos por A, vamos a converger a la solución en este ejemplo, pero obviamente, si es que partimos con un punto más cercano a la solución, más rápido vamos a converger. Y si es que partimos en un punto como estos, lo que va a ocurrir es que probablemente nos vamos a ir alejando de esta solución en lugar de acercarnos a esta solución. Entonces, cómo se escoge el valor inicial es muy importante. Escoger buenos valores iniciales nos va a ayudar para varias cosas. La primera de ellas es que obviamente nos va a permitir converger más rápido. Y como valoramos nuestro tiempo, es importante llegar a una solución, es mejor llegar a una solución antes que después. La segunda cosa es obviamente que no nos basta con llegar a una solución, queremos llegar a una buena solución, o queremos llegar a la solución que tenemos en el problema. Y eso obviamente es un problema, ¿por qué? Porque puede ser que tengamos una función que sea lo suficientemente no lineal como para que hayan varias posibles soluciones al problema. Y por lo tanto, en métodos iterativos o en método de bracketing o cualquiera de esos casos, puede ser que hayamos llegado a una solución, pero que no sea la solución en mayúsculas. Y por lo tanto, como sabemos que en los problemas no lineales es prevalente que existan más de una raíz que resuelve el problema, entonces es importante también tener un abordaje que nos garantice o que nos inmunice contra ese problema. Y por lo tanto, como tenemos múltiples posibles soluciones, deberíamos utilizar múltiples posibles valores iniciales y por lo tanto ver a qué convergemos con un valor inicial, si utilizásemos otro a qué convergemos, si utilizásemos otro a qué convergemos. Si tenemos la suerte que la función es tal que admite una sola solución, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a, independientemente de la condición inicial, llegar a la misma solución. Si es que, dependiendo de la solución inicial o de la condición inicial, llegamos a distintas soluciones, tendremos que en ese momento parar un minuto y evaluar cuál de esas soluciones es la que consideramos la solución. Y eso obviamente va a depender de la economía del problema. Entonces, supongamos que queremos en realidad que esta función que estamos tratando de resolver, esta f de x igual a 0, es una condición de primer orden, por ejemplo, de un proceso de maximización. Entonces puede ser que hayamos llegado a un mínimo en lugar de llegar a un máximo y por lo tanto descartar esa solución por otra solución que efectivamente nos da un máximo. O que hayamos llegado a varios máximos, pero que sean máximos locales y por lo tanto tenemos que escoger entre máximos locales para ver cuál de esos máximos es el que consideramos como solución a nuestro problema. Por lo tanto, entonces, múltiples soluciones es algo que quejarse sobre la naturaleza es una queja inútil, ¿no es cierto? Quejarse sobre que el problema es no lineal es quejarse sobre algo que no podemos controlar. Uno se puede quejar sobre lo que puede controlar. Uno puede, bueno, puede quejarse si quiere un terapeuta, digamos, pero no va a haber mucha solución. No digo que el terapeuta no resuelva problemas, no sé. Pero digo que este tipo de problemas no nos sirve quejarnos.
Lo que tenemos que hacer es tratar de ser proactivos en resolver o tratar de encontrar la mejor solución al problema que enfrentamos. Entonces, como les decía, escoger valores iniciales es importante escogerlos bien. Una de las maneras de poder escoger soluciones es cuando las dimensiones lo permitan, en este caso es trivial porque tenemos una sola ecuación, es graficar cómo se ve la función. Entonces, nos damos distintos valores de x, evaluamos la función f y con eso tenemos una idea más o menos de dónde cómo se ve más o menos la función y dónde podría estar el conjunto de soluciones que podríamos estar buscando, ¿no es cierto? Esa es una cosa que podemos hacer. La otra cosa que podemos hacer es que algunas veces primos hermanos de este problema ya han sido resueltos por alguien. Entonces, por ejemplo, ustedes están resolviendo un problema de máxima resolución, quieren resolver un problema de máxima resolución, tienen las condiciones de primer orden y quieren encontrar los estimadores de máxima resolución. Y la función objetivo es no lineal, las condiciones de primer orden son no lineales y por lo tanto resolver este problema requiere métodos iterativos. Pero ustedes saben que por lo menos en teoría, por ejemplo, un estimador de un parámetro, por ejemplo, de esta distribución que quieren caracterizar con máxima resolución o casi máxima resolución, puede también obtenerse por método de aumentos. Y por método de aumentos es trivial obtener un estimador, por ejemplo, la media, mediano, lo que fuera. Entonces podrían utilizar el estimador que conoce, un estimador simple, como valor inicial con el cual partir. Entonces, asumir que el estimador de máxima resolución va a estar razonablemente cerca o va a coincidir, en el mejor de los casos, con el estimador de método de aumentos. Entonces, un ejemplo de esto es que si, por ejemplo, queremos obtener un estimador de la media, una distribución normal, obviamente el promedio muestral va a ser también el estimador de máxima resolución y por lo tanto van a converger inmediatamente en ese caso. Pero hay otros casos en los cuales no ocurre necesariamente eso, ¿no es cierto? En que la media no corresponde al estimador de medida de tendencia central que queremos utilizar, pero podríamos utilizarlo como condición inicial para partir, ¿sí? Entonces, como les decía, graficar es bueno, utilizar otros estimadores o de otras cosas pueden ser bueno, pero no hay sustituto a lamentablemente experimentar. Y experimentar va a requerir tratar de comparar distintas soluciones para ver si estamos llegando a una solución razonable o no. Evaluar robustez de esto también es importante, ¿no es cierto? La siguiente cosa, robustez en el sentido de que si partiésemos en un valor marginalmente distinto al que partimos, llegamos a más o menos el mismo lugar o no. Cambios marginales en una observación nos llevan a cambios radicales en cómo se ve la función o no, etc. ¿Ok? Obviamente el criterio iterativo acá es bastante simple, ¿no es cierto? Acá tenemos una regla mediante la cual partiendo de una condición inicial llegamos a la siguiente iteración, con la siguiente iteración llegar a otra, etc. Entonces, el proceso iterativo es bastante simple. Pero después nos queda el punto de definir convergencia o definir stopping rule. Obviamente una cosa, como seguramente han visto, se han leído ya el apunte de resolviendo ecuaciones no lineales, un punto importante que tienen que tomar en cuenta es lo que denominamos el machine epsilon, ¿no es cierto? El mínimo número representable por la máquina. De hecho, en la tarea, que también ya está disponible, deberían empezar a trabajarla ya, en la tarea les pido que traten ustedes de programar un algoritmo para tratar de determinar cuál es el machine epsilon de su máquina. ¿Qué es el machine epsilon? El machine epsilon es el mínimo número representable por su máquina. Es el número más chico que la máquina entiende como distinto de cero. Y por eso se llama el machine epsilon, que es el número más chico representable por su máquina. Eso quiere decir que ustedes tienen una máquina con, por ejemplo, 32 bits. Si ustedes le dicen un número como 1 por e a la menos 457, que obviamente es un número que tiene 457 ceros antes de tener un 1, es un número que es muy chico, que no es cero, pero para su máquina va a ser cero, porque su máquina no puede representar un número menor que 1 por e a la menos 32, por decir algo. Por lo tanto, para su máquina, 1 por e a la menos 33 es lo mismo que decir cero. La máquina no puede distinguir eso de cero. Es el número más chico representable por su máquina. Y de hecho, si ustedes tratan de hacer que la máquina evalúe un número más chico que el machine epsilon, que el número más chico que la máquina puede representar, les va a salir un error y ese error típicamente se llama underflow, ¿cierto? Underflow es justamente eso, que ustedes han ido por debajo
del número más chico representable por su máquina. Por analogía, el machine infinity sería el máximo número representable por su máquina. Es el número que después de ese número ustedes le pueden sumar lo que quieran. Para la máquina eso es lo más que hay y por lo tanto cualquier cosa más que eso para la máquina es infinito. No puede representar un número más grande que eso. Y típicamente cuando ocurre eso, lo que va a ocurrir es que van a tener más bien un mensaje de overflow, que han llegado a un número mayor que el máximo número representable por su máquina. Y por lo tanto, es muy importante conocer cuál es el machine epsilon de su máquina, porque ustedes, por ejemplo, no podrían decir, sigue iterando acá, por ejemplo, en este método, sigue iterando hasta que el x de la iteración i se parezca al x de la iteración i menos 1 en el, por ejemplo, en el decimal número 10. ¿Sí? Entonces ustedes calculan una distancia entre el x de la iteración i y el x de la iteración i menos 1, y si es que esa distancia es menor que lo que ustedes llaman como tolerancia, entonces ustedes dicen, entonces acá paro, esta es mi solución, porque para mí este número es lo suficientemente cercano a este y he llegado ya a lo que yo considero como solución. Entonces, obviamente, si es que uno coloca como tolerancia un número que es muy chico, lo que va a ocurrir es que van a tener que iterar, porque le va a costar mucho llegar a un número que se parezca al de la iteración anterior en el decimal 400, por decir algo. Y peor aún si es que ustedes le piden que la tolerancia sea menor que el machine epsilon. Lo que le están diciendo en el fondo es que sigue iterando hasta que este número sea exactamente igual para la máquina que el número anterior, porque recuerden que ese es el mínimo número representable por su máquina. Y por lo tanto ustedes pueden, yo qué sé, volverse viejos y dejar en su testamento a sus hijos y sus hijos para que sus nietos y sus nietos para que sus bisnietos se preocupen de tratar de ver cuál es la solución a la que llega, porque en el fondo están diciendo, itera hasta que llegues al número que para la máquina es 0. Y por lo tanto, obviamente, uno trata de tener un número como tolerancia que esté lo suficientemente lejos del machine epsilon, pero que me dé un número una tolerancia que me permita estar lo suficientemente cerca de lo que yo creo que podría ser la solución. Típicamente, por defecto, un buen software, por ejemplo, tiene como tolerancia un 1 por e a la menos 5. Entonces, Gauss, por ejemplo, por defecto, la tolerancia es 1 por e a la menos 5, que es asegúrate de que hasta el quinto decimal todo sea igual. Después del quinto puede ser distinto, pero para mí es como si yo hubiese llegado a la solución si es que en el quinto decimal la iteración i y la iteración i menos 1 se parecen. ¿Ok? Un punto también importante a tomar en cuenta es que podríamos querer que la tolerancia definirla como distancia euclidiana o distancia subnorm, de norma del supremo. La norma del supremo es simplemente que escogemos la máxima diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más cuando veamos el caso en el que tenemos más de una ecuación. Y el otro punto que es importante es el de una vez que hemos llegado a una solución, o puede ser que, por ejemplo, le digamos, itera hasta que llegues a que la diferencia esté en el quinto decimal. O también podríamos decirle, si es que, por ejemplo, está iterando en el lado oscuro de la fuerza y estamos yendo hacia un lugar que no tiene solución, entonces puede ser que estemos yendo hacia un lugar que está muy alejado de la solución y por lo tanto también queremos parar para que nos diga, ¿sabes qué? Este no es el lugar por el que tienes que buscar. Entonces, otra de las cosas que típicamente hacemos como regla de parar o como stopping rule una es, sigue iterando hasta que converjas, o lo que es lo mismo, hasta que llegues a una distancia entre la iteración i y la iteración i menos 1 que sea menor que la tolerancia que le he dado. Pero también le puedo decir que pare si es que, por ejemplo, no ha llegado a cumplir esta condición, o sea que la iteración i no se parece a la iteración i menos 1 o no es lo suficientemente cercana a la iteración i menos 1 hasta el grado de tolerancia que le he dado, por ejemplo, después de haber iterado esto 1000 veces o 10.000 veces. Eso es que si después de 10.000 iteraciones todavía no he llegado al lugar en que la tolerancia ha sido respetada, entonces lo más probable es que estoy buscando en una zona eh, poco interesante y por lo tanto, en ese caso, me rindo. Entonces vean que si la stopping rule, si yo he parado la iteración y se ha debido a que he llegado a que la diferencia es menor que la tolerancia, entonces ahí concluyo que he llegado a una solución. Pero si es que
Yo he parado porque he iterado hasta lo máximo y no he llegado a que la distancia sea menor que la tolerancia, entonces en realidad no he convergido. Es muy importante eso, porque si por ejemplo ustedes ven un software eh, econométrico, como Stata o Ibius o lo que fuera, les va a contar, Ibius sobre todo, les va a contar, va a ser muy transparente si es que ha convergido o si es que ha iterado y ha acabado las iteraciones y no ha convergido. Si no ha convergido, quiere decir que el valor último que le está reportando no es una solución, más bien es el lugar donde más vale que no busquen. Y por lo tanto, es muy importante que se aseguren cuando están utilizando un proceso iterativo de saber si han convergido y por lo tanto esa es una potencial solución o más bien han llegado al máximo número de iteraciones y se han rendido. Y esa claramente no puede ser una solución y deberían empezar a buscar en otro lado la posible solución. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguien? Álvaro, Domingo. Eh, ¿Hay un estándar en general de la literatura en cuanto al stopping rule? Pregunto con sí. Típicamente, el recetario nos dice que deberíamos buscar por defecto un buen software, o sea, un software que se respete, es típicamente 1 por E a la menos 5. Entonces, Gauss, Ibius por defecto, por ejemplo, toman eso. Un software un poquito más livianito, Stata, por ejemplo, 1 por E a la menos 3 es típica, o por 10 a la menos 3 es típica. Eh, que lo hace. Entonces, es un criterio menos exigente y puede que no estamos convergiendo. Un punto muy importante también es que, lamentablemente, la convergencia puede deberse también perdón, cómo definamos convergencia es importante. Déjenme tal vez volver a esto cuando tengamos más de una solución, ¿ok? Voy a volver a esto, les prometo. Felipe, recuérdame cuando lleguemos al último punto, creo. No sé si es el último punto. Sí, al penúltimo, a la transparencia 10, ahí me recuerdas para que vuelva a discutir esto con calma con ustedes un minuto, ¿ok? Y el máximo número de iteraciones, típicamente un software razonable lo coloca en 500 a 1000. Un software no tan razonable, traducción, ya saben cuál, típicamente coloca en 100 una cosa de esa. Pero muy importante que sepan eso, porque puede ser que, por ejemplo, en un software razonable hayan convergido en 100 y por lo tanto esa es una solución, o pero en un software no tan razonable haya dicho que ha parado en 100, pero es porque ha llegado al máximo número de iteración. Ahora, obviamente en un software razonable, ustedes pueden cambiar por defecto estas opciones. Ustedes pueden pedirle que cambie el máximo número de iteraciones y que cambie el criterio de tolerancia. Y cómo escogen la tolerancia también. Entonces, típicamente es así, pero déjenme darles una regla, una receta más de qué hacer en unos minutos, ¿ya? O sea, que vamos a volver a eso, Felipe, en unos minutos. Me recuerdo si es que me olvido. Bien, eh, sigamos entonces. Eh, y tal vez si lo desean, pueden activar su micrófono si tienen alguna pregunta también. Entonces, si tienen preguntas y no estoy viendo, no estoy muy atento al chat, pueden pararme en cualquier momento simplemente activando su micrófono. Bien, vamos ahora a tratar de discutir qué ocurre cuando tenemos un sistema no lineal de ecuaciones, cuando tenemos que resolver una sola ecuación, que hemos visto que es una tarea relativamente simple, pero qué ocurre si tenemos más de una ecuación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos n ecuaciones y tenemos n incógnitas. Obviamente queremos que el sistema esté identificado y por lo tanto necesitamos tener el mismo número de incógnitas que ecuaciones para poder tener, en principio, por lo menos, una única solución. Y acá, obviamente, no va a haber una única solución generalmente, porque si el sistema es muy no lineal, pueden haber varias soluciones, pero van a haber varias soluciones que resuelven este problema con todo igual a cero, o todo aproximadamente igual a cero. ¿Ok? Entonces ahora tenemos un vector de x, tenemos nx y tenemos un vector de ecuaciones a resolver. Entonces esto puede ser, por ejemplo, que tengamos el equilibrio en el mercado de bienes, equilibrio en el mercado de dinero, equilibrio en el mercado de trabajo, yo qué sé. Tenemos varios mercados y por lo tanto tenemos que encontrar cuál es el producto, cuál es el trabajo, cuáles son los salarios, etcétera, etcétera, que sería la solución a este problema. Si estamos en un problema como los de exceso de demanda de los modelos Arrow de Bro, entonces tenemos
X1 sería el precio de las papas, el precio de los tomates, el precio de yo qué sé, de las manzanas, lo que fuera, y estamos encontrando el vector de precios que igualan oferta y demanda, ¿no es cierto? Eh, y si estamos en econometría y tenemos acá, y teníamos un problema en el que teníamos que maximizar una función de máxima resolución, por ejemplo, donde teníamos 8 parámetros a estimar, entonces hemos sacado la derivada respecto al primer parámetro, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, hasta el octavo. Por lo tanto, acá está la derivada respecto al primer parámetro, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el octavo. Y el x1, x2 hasta el x8 serían los estimadores del parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3, hasta el parámetro 8, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien, entonces lo que vamos a hacer es básicamente discutir ahora, cuando estamos en el contexto más realista. El contexto más realista es el de tratar de resolver un sistema no lineal de ecuaciones. Entonces tenemos n ecuaciones, n incógnitas. Y voy a presentarles variantes de métodos que podemos utilizar para hacer eso. La primera variante son métodos que se llaman los variantes de métodos gaussianos, que se parecen un poco a la discusión que seguramente han visto cuando han visto Gauss-Newton. Y después están los métodos que serían los métodos que se llaman variantes del método Newton-Raphson, o sea que serían generalizaciones de lo que hemos visto acá, en el método con una sola ecuación. Y vamos a ver que la generalización es bastante simple de hacer. Y después de eso vamos a discutir, no en esta clase, sino más tarde, cuando veamos un primo cercano de esto, que es cuando veamos métodos para optimización. Vamos a discutir otro tipo de métodos que también podemos utilizar cuando estos métodos más simples no funcionan. ¿Ok? Entonces vamos a partir con los métodos gaussianos. Entonces el primero de ellos es el método que se llama el método de Gauss-Jacobi. Y este método de Gauss-Jacobi hace básicamente lo siguiente. Recordando que nosotros, en teoría, ya somos duchos y podemos resolver por cualquiera de los métodos que hemos discutido una ecuación, una incógnita. Entonces, si ya sabemos cómo resolver una ecuación con una incógnita, entonces lo que nos propone los métodos de Gauss, variantes del método gaussianos, es básicamente utilizar lo que sabemos, la tecnología para resolver una ecuación, una incógnita. Entonces, lo que nos proponen básicamente es lo siguiente: partir con un guess para todos los X. Entonces, digamos, para el X1, digamos, tipo de cambio, producto, empleo, salarios, etc. Todos los X para cada uno de los X. ¿No es cierto? Partimos con un guess para el vector de X completos. Y lo que hacemos ahora es tomamos una sola ecuación, la primera ecuación. Y para la primera ecuación lo que hacemos es asumimos como constantes, como dados, a todos los X de el X2, el X3, el X4 hasta el X sub n, y tomamos como si fuese la única incógnita el X sub 1. Entonces tenemos una ecuación, una incógnita. Y lo que hacemos es utilizamos cualquiera de los métodos que hemos discutido antes para iterar solamente para ese X, para el X1. ¿Me están siguiendo? Entonces, solamente la ecuación 1, sacamos la derivada de la función f para la variable 1, de la función 1 para la variable 1, y utilizamos este método, por ejemplo, para iterar y obtener el x de la siguiente iteración, el x1 de la siguiente iteración. ¿Me siguieron? Entonces tenemos una ecuación, una incógnita, y encontramos el x de la iteración 1. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahora hacemos lo mismo para la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2 lo que hacemos es tomamos como si fuesen fijos a todos los x menos el x2. Y lo que hacemos es utilizamos lo que hemos discutido antes para con este método o con el otro método, cualquier otros métodos, encontrar el x2 que resuelve la ecuación 2 tomando a todos los demás x de la iteración anterior como constantes. Entonces, solamente iteramos para encontrar la siguiente iteración del x2. Y hacemos lo mismo para el x3 en la ecuación 3 y hacemos lo mismo para el xn en la ecuación n. Entonces tenemos en cada iteración que resolver n ecuaciones, pero es partiéndolas en una ecuación, una incógnita. Una ecuación, una incógnita, una ecuación, una incógnita. Y con eso entonces estamos haciendo un update, una actualización del vector completo de x para la próxima iteración. Entonces, de la ecuación 1 obtenemos el nuevo guess del x1. De la ecuación 2, el nuevo guess del x2, del nuevo guess del x, y así hasta la ecuación n, el nuevo guess de la ecuación n. Y con eso hemos actualizado el vector completo de x. ¿Qué hacemos después? Nos vamos a la siguiente iteración y ahora colocamos en la ecuación 1 los x que obtuvimos en la iteración k más 1 y obtenemos
la solución para el x1 para la iteración k más 2 y en la otra en la segunda ecuación para la segunda variable y así para la variable n, o la incógnita n. Y así entonces tenemos n ecuaciones, pero separadamente eh, resolvemos una ecuación cada vez, ¿sí? Obviamente ustedes me dirán, este método, ok, está bien, pero si ya he encontrado una solución para x1 en la ecuación 1, ¿por qué no utilizo esta solución que ya he encontrado para la ecuación, o un mejor candidato para x1 en la siguiente iteración? ¿Por qué en la ecuación 2 me olvido de eso y no utilizo más bien el x que yo obtuve en la ecuación 1 para la ecuación 2? ¿Me siguen? Y entonces ahora lo que hago es que actualizo como el x1 para la próxima iteración, ya lo resolví utilizando la ecuación 1, ahora encuentro el x2, resuelvo para x2, pero tomo como fijos al x3 hasta el xn de la iteración anterior, pero tomo el x1 que me salió de resolver la primera ecuación. Y por eso, en teoría, este x1 debería ser un mejor candidato a solución de x1 que el x1 que tenía en la iteración anterior, porque ya he utilizado algo más de información. ¿Me siguen? Y con eso ahora, para la iteración 3, agarro el x1 que salió de la ecuación 1, de resolver la ecuación 1, el x2 que salió de resolver la ecuación 2, y ahora tomo el x4 hasta el xn como fijos y resuelvo para el x3 de la próxima iteración. Y así sucesivamente hasta que en la última iteración tomo todos menos el último de las anteriores, de las iteraciones que he resuelto ahora, como fijos y resuelvo para el último xn. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bien, de acá obviamente lo que estamos diciendo es simplemente cómo utilizaríamos la variante de Newton-Raphson acá, del método que hemos discutido acá, ¿no es cierto? La variante de Newton-Raphson, pero solamente para esa ecuación en particular, ¿sí? Donde el vector de x es evaluado en todos los x constantes, exceptuando con el x con el que partimos. ¿Están de acuerdo? Eso es simplemente lo que hacemos. Entonces, muy simple Gauss-Newton. Muy simple, pero muy laborioso, ¿no es cierto? Porque si cada una de estas ecuaciones era complicada de resolver, una sola ecuación, ahora tenemos que resolver n ecuaciones, cada una tomada como una ecuación independiente. No estamos aprovechando de conocer la estructura completa. Y Newton-Raphson justamente trata de hacer eso, es tratar de tener la estructura completa. ¿Qué es lo que hacemos en Newton-Raphson? Vean que Newton-Raphson es más o menos lo mismo que teníamos en el otro algoritmo, el Newton-Raphson que teníamos para una sola ecuación, era el x de la iteración y va a ser el x de la iteración anterior menos la función primitiva evaluada en la iteración anterior dividido la primera derivada de la función f evaluada en la iteración anterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generalizar esto cuando x no es un escalar, sino x es un vector. Entonces va a ser x como vector en la iteración y va a ser el x de la iteración anterior menos, y esta expresión ahora tenemos que hacerla conformable. ¿Cómo la hacemos conformable? Esta f ahora ya no es un escalar, sino es un vector de dimensión n. Son todos estos señores, ¿no es cierto? La función f1, la función f2, hasta la función f sub n. Entonces tenemos un vector de dimensión n para f. Y nuestra primera derivada, esta que teníamos acá la hacíamos respecto a un solo x, pero ahora la tenemos que hacer respecto a todos los x. Y a todos los x, ecuación por ecuación. Y por lo tanto, entonces, vamos a tener en la ecuación 1, la derivada de la ecuación 1 respecto a x1, la derivada de la ecuación 1 respecto a x2, la derivada de la ecuación 1 respecto a x3, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Derivamos esta f respecto a cada uno de los x, y también derivamos la segunda ecuación respecto a cada x, la tercera ecuación respecto a cada x, y con eso vamos a obtener lo que se llama la matriz jacobiana. Y la matriz jacobiana entonces va a ser de dimensión n por n, donde en cada fila tenemos la derivada respecto a cada ecuación, y en cada columna tenemos la derivada de cada ecuación respecto a cada variable, a cada x. Y por lo tanto, esta matriz J va a ser de dimensión n por n, y por lo tanto, si invertimos esta matriz J, lo que vamos a tener va a ser básicamente el análogo a la generalización de lo que teníamos acá,
solo que expresado en términos cuando los X son vectores y por lo tanto esta primera derivada debería ser la matriz de jacobianos que es de dimensión n por n. ¿Ok? Entonces, acá tenemos que sacar esta matriz, evaluar esta matriz en la iteración y con eso, evaluando esto, tendríamos en la iteración de Newton-Raphson. ¿Sí? Entonces, como ven, bastante simple de presentar esto. Una vez que hemos entendido que, y como hemos visto antes, Newton-Raphson es básicamente una aproximación de primer orden a la función f, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que estamos haciendo es esa generalización para cuando la función f es un vector en lugar de ser simplemente un escalar. ¿Sí? Bien, un problema que podríamos tener con Newton-Raphson es que puede que sea relativamente costoso calcular el jacobiano. Evaluar la función f ya puede ser costoso si las funciones son no lineales. Sacar la derivada de la función f y evaluar esta f en el jacobiano puede ser un problema relativamente complejo. Entonces, los métodos que se llaman los métodos de quasi-Newton o Newton-like son métodos en los cuales lo que hacemos son cosas que se parecen, que siguen la misma lógica de Newton-Raphson, pero en las que típicamente lo que hacemos es que vamos haciendo más simple la manera en la que hacemos las iteraciones. Por ejemplo, en lugar de utilizar el jacobiano, podríamos utilizar una reescalada simple del método iterativo de Newton. Entonces, lo que hacemos en este tipo de casos es que en lugar de computar el jacobiano, computamos alguna aproximación a este jacobiano. Entonces, en el texto hay varios de los métodos que se discuten respecto a eso. Les pido que no solo que los revisen en el texto, sino que obviamente en la tarea van a tener que programar y van a tener ustedes hacerse un código para que sea cual fuere la función f que les den, ustedes puedan utilizar este método, esta variante de métodos. ¿Okay? Y por ejemplo, los métodos de quasi-Newton lo que hacen es que hacen una aproximación numérica a este j. Entonces tienen, por ejemplo, el método Davidson-Fletcher-Powell, que es este de acá, y el BFG es otro método que se utiliza ¿para qué? Para utilizar, en lugar de el método Newton-Raphson, utilizar un método de quasi-Newton. Y el método quasi-Newton sería un pariente como el método de secante. En el método secante lo que hemos hecho es que, recuerden, hemos hecho una aproximación a la derivada, una aproximación numérica a la derivada. Los métodos de quasi-Newton hacen también básicamente eso. ¿Ok? Vamos a discutir con un poquito más de calma y un poquito más de precisión estos métodos cuando veamos cómo aplicamos estos métodos cuando estamos haciendo optimización, que es más general que simplemente resolver ecuaciones no lineales. ¿Ok? Vamos a ver que resolver ecuaciones no lineales es un caso particular de los métodos de optimización que vamos a discutir un poco más tarde y por eso que vamos a ir con un poco más de detalle en ese apunte. Bien, volvamos ahora entonces a ¿cómo resolvemos este problema? Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, ¿no es cierto? Tenemos que partir con un guess para todos los x. Ahora, para los nx, partimos con un guess del vector completo. Tenemos un método iterativo, que podría ser el método que hemos discutido como los variantes de Gauss-Jacobi o Gauss-Seidel, para hacer cómo vamos de una iteración a la siguiente, o con una variante de método de Newton-Raphson o quasi-Newton, para ir de la iteración i a la iteración i más 1. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto eso. Cómo escogemos valores iniciales, tiene todos los problemas que hemos discutido antes. Obviamente, cuando tenemos n ecuaciones, los problemas son bastante más complejos que cuando tenemos una sola ecuación. Graficar va a ser muy difícil. Supongamos que tenemos, yo qué sé, dos variables, dos x. Graficar esto va a requerir ya hacer un gráfico en 3 dimensiones. Si tenemos 3 valores de x, graficar esto va a requerir 4 dimensiones que yo qué sé, que es difícil hacer, excepto si utilizamos alucinógenos o algo parecido. Y por lo tanto, graficar va a ser bastante más difícil que no se va a poder hacer. Y por lo tanto, en este tipo de métodos vamos a tener que lamentablemente discutir otras variantes para tratar de escoger buenas condiciones iniciales. Vamos a tener que partir muchas veces acá. No hay sustituto a hacer bien la pega. Y hacer bien la pega es tomarse con respeto y tiempo lo que están haciendo. Asegurarse de que partiendo de distintos lugares convergen a soluciones similares, o si convergen a soluciones distintas, descartar las otras soluciones e ir a las mejores soluciones, etc.
No hay nada que pueda diferenciar eso. La otra cosa que sí es importante acá es que a diferencia de cuando estamos tratando de resolver una ecuación, una incógnita, acá definir cuándo x en la iteración i más 1 se parece lo suficiente a x en la iteración i depende de cómo escojamos la comparación entre x en la iteración i e x en la iteración i menos 1. Si tenemos una sola variable, es bastante simple, ¿no es cierto? Podemos simplemente sacar la distancia euclidiana, el cuadrado, ver la diferencia de cuadrados, o la diferencia en valores absolutos, ¿no es cierto? Escoger y ver cuando x se parece en valor absoluto a eso. Pero cuando tenemos un vector de x, entonces puede ser que, por ejemplo, estemos cerca en el x4, pero lejos en el x8. Entonces la pregunta es, ¿cómo definimos si hemos convergido o no? Cuando tenemos un vector de x. Entonces, podemos escoger una distancia que, por ejemplo, sea la distancia euclidiana, que sería agarrar el vector de x de la iteración i más 1, restar de eso el vector de x de la iteración i, sacar el cuadrado de las diferencias y sacar la suma de cuadrados de las diferencias. Eso sería como distancia euclidiana, o la norma L2 se llama también la distancia euclidiana, que es minimizar la distancia de cuadrados, ¿no es cierto? Ustedes podrían escoger distancia L1. Distancia L1 sería minimizar la diferencia o la suma de las diferencias en valor absoluto. ¿Sí? Entonces sacar los valores absolutos y sacar la suma de valores absolutos. Eso sería minimizar la distancia L1. Y obviamente puede ser que converjamos más lento o más rápido dependiendo de cómo escojamos cualquiera de estas dos distancias. U otra norma que podríamos escoger es lo que se llama la subnorm. Y la subnorm es una norma que lo que hace es nos saca la diferencia entre la iteración i más 1 y la iteración i para cada componente, ¿sí? En valor absoluto, y lo que hace es elige como distancia el máximo de esas distancias. Por eso se llama la subnorm. Entonces, lo que va a hacer es que va a escoger como la distancia, como el componente de x en el cual la solución está más lejos de cero todavía, ¿sí? En el que el x de la iteración i más 1 es más distinto del x de la iteración i. Y por lo tanto, lo que escogemos es que la tolerancia, es iterar hasta que la mayor de las diferencias sea menor que nuestra tolerancia. Y ahí paramos. ¿Me están siguiendo? Entonces, la subnorm es una norma que es claramente más exigente que la norma euclidiana o la norma L1, ¿sí? Porque en la norma L1 estamos como evaluando el promedio de diferencias y en L2 también el promedio de diferencias y en el caso de la subnorm estamos evaluando el máximo de las diferencias, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, la subnorm es generalmente un poquito más exigente, ¿ya? La otra cosa que podemos hacer es tratar de evaluar si es que estamos lo suficientemente cerca, evaluando la distancia que hay en el x en la iteración i más 1 versus el x en la iteración i. Esa sería una manera de evaluar distancia. Otra manera de evaluar distancia sería recordar que lo que queremos es que el vector de f's se parezca lo más posible a cero. Y por lo tanto, lo que podríamos hacer es más bien evaluar todas las f's en la solución que tenemos y ver cuán distinto es respecto a cero el f. No cuán distinto es el x de la iteración anterior con el x de esta iteración, de cada uno de los x, sino evaluar cuán distinto de cero es cada f respecto a la solución. Y obviamente esto es probablemente algo mejor, evaluar en f y no evaluar en x, es un poquito más complicado, un poquito más costoso, pero es mejor porque acá estamos yendo directamente a la pregunta que queremos responder, es cuáles son los x que hacen que f sea lo suficientemente cercano a cero, ¿ya? Un punto muy importante adicional es que supongamos que las escalas de los X son distintos. X1 está medido en millones de dólares, X2 está medido en kilómetros y X3 está medido en, no sé, en microlitros, por decir algo. Las escalas de los X son distintos. Entonces, por ejemplo, si yo coloco que la distancia, la diferencia entre el X de la iteración i y el x de la iteración i menos 1 se parezcan, que el x de la iteración i y el x de la iteración menos 1 se parezcan en el quinto decimal,
pero esta variable está expresada en trillones de bolívares, por decir algo. Entonces, obviamente que se parezcan en el decimal quinto, trillones de bolívares, es lo mismo que decirle itera hasta que nos volvamos viejos, porque estamos tratando que se parezcan en el quinto decimal cuando el número es demasiado grande, el número de x que hace que esto sea suficientemente cercano a cero. Por otro lado, puede ser que más bien estemos en un caso en el que los x, por las unidades que hemos cogido, tengan números que sean muy chicos y por lo tanto nos gustaría poder escoger un criterio de tolerancia o un criterio de convergencia que sea libre de escala y por eso nos gustaría que, por ejemplo, evaluar la distancia entre el x de la iteración y el x de la iteración y menos 1, no en términos absolutos, en unidades, sino, por ejemplo, en términos porcentuales. Si es que ha habido un cambio porcentual entre la iteración i más 1 y la iteración i que sea lo suficientemente chico. Y si es lo suficientemente chico, paramos. Y entonces ahí hemos librado de escala al problema. Obviamente, cuando hacemos eso, hay un pequeño problema ahí. ¿Cuál es el pequeño problema ahí? Cuando vemos la distancia en términos relativos, es que si la solución, si alguno de los x es lo suficientemente cercano a cero, entonces lo que va a ocurrir es que la distancia relativa va a tender a crearnos overflow. Entonces, si tenemos la mala suerte que los x, que alguno de los x en la solución es lo suficientemente cercano a cero, entonces en esos casos tal vez nos conviene para ese x en particular evaluar solamente la distancia en x y no la distancia en términos de relativos, en términos absolutos y no en términos relativos. ¿Me sigue? Felipe. Y esto justamente es la respuesta a la pregunta que tú hacías, Felipe. Justamente cuando tenemos un vector de x, escoger el criterio de tolerancia puede ser muy importante porque dependiendo de cómo hemos escogido la métrica, si es por ejemplo norma euclidiana, subnorm o norma en valor absoluto, y dependiendo de las unidades de las x, entonces puede ser que una tolerancia de 1 por e a la menos 10 sea, o 1 por e a la menos 3, sea muy precisa. Un 1 por e a la menos 5 puede ser muy impreciso. Y si es que estamos lo suficientemente cerca de la solución, tener que iterar hasta un máximo de 100 iteraciones puede ser razonable o puede ser muy poco, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente no hay una solución, sino hay ideas respecto a solución. Por defecto, un software razonable lo que hace es típicamente comparar hasta el quinto decimal por lo menos, mínimo 500 a 1000 iteraciones y la comparación relativa, no la comparación absoluta, si es que tenemos el temor de que estamos con unidades muy dispares en un caso u otro. Obviamente, la gracia de todo esto es que como ustedes además van a programar todas estas cosas, ustedes van a poder hacer procedimientos en los cuales ustedes van a escoger esto. Y pueden comparar eso con lo que ocurre con softwares más convencionales y van a ver que si hacen las cosas bien, ustedes típicamente lo van a hacer mejor que los softwares convencionales. ¿Ok? Bien, déjenme terminar esta parte simplemente conversando algo respecto a métodos, a cómo se relacionan ecuaciones no lineales con lo que vamos a ver la próxima clase, que es optimización. Y por la optimización, entonces, está claramente muy relacionado con mínimos cuadrados no lineales porque típicamente, si es que la función, por ejemplo, es diferenciable, típicamente lo que hacemos luego de hacer una optimización o para hacer una optimización es sacar condiciones de primer orden, igualar las condiciones de primer orden a cero y encontrar las soluciones a ese sistema de ecuaciones. Por lo tanto, entonces, ustedes podrían pensar como non-linear equations simplemente como la etapa intermedia en el proceso de optimización. ¿No es cierto? Ustedes quieren optimizar algo, obtienen las condiciones de primer orden, resuelven las condiciones de primer orden con los métodos que hemos discutido y con eso entonces han resuelto ojalá el problema de optimización. Obviamente eso no nos garantiza que hayan resuelto el problema de optimización porque si tienen varios máximos o tienen varios puntos críticos, puede ser que las ecuaciones el sistema de ecuaciones que están encontrando los x iguales a cero no sean máximos sino mínimos o no sea un máximo global sino sea un máximo local, etc.
¿ok? Pero obviamente ecuaciones no lineales y todo lo que hemos aprendido acá se puede aplicar directamente a condiciones de primer orden de un proceso de optimización y por lo tanto este sería un caso particular de procesos de optimización en los cuales podemos expresar las condiciones de primer orden y utilizar los métodos que hemos discutido ahora para tratar de resolver este sistema no lineal de ecuaciones y encontrar las soluciones al problema de optimización. Bien, existen varios softwares que hacen esto, ¿no es cierto?, de resolver ecuaciones no lineales. Un punto muy importante cuando están haciendo eso es asegurarse de que entienden bien cómo está haciendo el software lo que está haciendo. Típicamente el software no hace Newton-Raphson, por ejemplo. El software típicamente hace métodos de quasi-Newton por defecto. ¿Por qué? Porque una cosa que ocurre, como seguramente ya han entendido, se han leído el apunte, es que nosotros como humanos todavía, a no ser que no sepamos derivar, todavía derivamos mejor que el computador. Obviamente, cada vez esto es menos. Ya hay mucha librería que se llaman las Symbolic Tools o Symbolic Math, que lo que hace es que nos entrega derivadas analíticas de nuestras funciones. Pero típicamente los softwares econométricos, como son flojos, no hacen eso, y es todavía costoso poder obtener soluciones de las derivadas analíticas. Todo lo que hacen los softwares es métodos de quasi-Newton. Todo lo que hacen es aproximan este jacobiano por derivadas numéricas. Y como la aproximan por derivadas numéricas, lo que ocurre típicamente es que una derivada numérica es relativamente poco precisa. De hecho, por ejemplo, un software como Gauss, ahí el comando para, si ustedes tienen un procedimiento en el cual entregan la función y le dicen que la derive respecto a algo, entonces ustedes, el comando que se utiliza es el comando que se llama gradp, o el procedimiento es gradp, G-R-A-D-P, que es el procedimiento para obtener gradientes, y con eso lo que hace el software es simplemente sacar la derivada numérica. Si ustedes ven el software, Gauss, cuando les explica cómo saca esto, les dice, miren, créanle a lo que estoy obteniendo como derivada, con suerte, al tercer decimal. Después de eso, no es nada precisa mi derivada. Por lo tanto, entonces, es muy importante cuando ustedes están utilizando este o cualquier otro método, que ustedes se aseguren de que están haciendo las cosas de un modo, entre comillas, correcto. Y de un modo correcto quiere decir que sean capaces de haber podido alimentar el procedimiento con derivadas. Ustedes entreguen la derivada al procedimiento. Sí pueden. ¿Ok? El procedimiento con derivada, porque la derivada analítica va a ser siempre más precisa o generalmente más precisa, si está bien derivado, obviamente, que la derivada numérica. Y peor aún ocurre cuando ustedes tienen que obtener hessianos. Vamos a ver eso cuando tengan que sacar el proceso de optimización. El método de Newton-Raphson requiere los hessianos, porque el gradiente de acá, o el jacobiano de acá, es el hessiano del proceso de optimización original. Y por lo tanto, eso es aún más impreciso si obtienen eso numéricamente. Entonces, el procedimiento es GESP, H-E-S-S-P, si es que utilizan Gauss, por ejemplo, para sacar hessianos de cualquier función, pero el mismo Gauss, que es bastante honesto, les dice, mira, con suerte créeme el segundo decimal en esta cosa. Todo lo demás no me creas mucho. Por lo tanto, los softwares que no son intelectualmente tan honestos y son un poquito más jabonosos, cuando sacan las derivadas numéricas no nos dicen, y segundo, lo hacen con métodos que son tremendamente más imprecisos todavía. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de cómo estamos sacando las derivadas. Generalmente, si pueden, entreguen ustedes el procedimiento en el que entregan las derivadas a la máquina, porque la máquina no lo va a hacer mejor que ustedes si ustedes saben derivar. Y luego lo que les dije antes, ¿no es cierto? El underflow y el overflow del machine epsilon y machine infinity es algo que tenemos que tomar en cuenta también. En la tarea, una de las preguntas es que en sus máquinas, cada uno de ustedes trata de encontrar cuál es el machine epsilon de su máquina. ¿Ok? El mínimo número representable de su máquina. Bien. Y simplemente para contarles algo más respecto a esto, obviamente para la tarea 1 les voy a pedir que sean ustedes los que programen todos estos algoritmos y hagan todo esto que pido acá para cada método, ¿ya?
Pero obviamente los programas computacionales ya tienen procedimientos hechos para eso, entonces hay librerías hechas para eso. Gauss, por ejemplo, tiene una librería razonablemente poderosa que se llama NLSys, por Nonlinear Systems, y lo que hace es, ustedes le entregan el sistema de ecuaciones, ¿sí? Le entregan el sistema de ecuaciones, un procedimiento con ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, etcétera, y le entregan las condiciones iniciales y listo. Llaman a la librería y con eso la librería de Nonlinear Sys va a iterar y les va a llegar, ojalá, a una solución. Eh, MATLAB tiene un comando que se llama el fsolve y el fsolve lo que hace es lo mismo, ¿cierto? Entonces le entregan un procedimiento donde le entregan el sistema de ecuaciones no lineales, le entregan un guess inicial y el fsolve lo que hace es tratar de encontrar los X que resuelven ese sistema de ecuaciones. Jorge pregunta si lo ideal es que hagamos las derivadas a mano. Sí, lo ideal es que si es que la función es diferenciable, eh, si no es diferenciable, obviamente estamos en otro lío y vamos a discutir ese otro lío cuando veamos métodos globales de optimización un poquito más tarde. Pero si es que pueden, eh, deriven ustedes analíticamente, sí, deriven a mano y luego de haber derivado a mano, ustedes genere un procedimiento en su computador donde el computador alimentan esto. Entonces ustedes le dicen procedimiento, yo qué sé, mi jacobiano, y el procedimiento mi jacobiano va a crear una matriz de dimensión n por n, donde en el componente 1, 1, ustedes alimentan y dicen la derivada de la primera ecuación respecto a la variable 1 es esta, y ustedes le dicen cuál es la derivada. Entonces lo único que tiene que hacer el procedimiento es, dado un vector de x, evaluar esa función y con eso va a alimentar esa matriz de jacobianos. Si ustedes no le dan eso, lo que va a hacer esto es que, dada el procedimiento para f, va a tratar de obtener numéricamente la aproximación a esta derivada utilizando una variante de esto. ¿Sí? Entonces, el x, pero en lugar de esto va a utilizar un x más épsilon, donde el épsilon va a ser un 1 por e a la menos algo. Y ese 1 por e a la menos algo es lo que por defecto su software utiliza para sacar derivadas numéricas. Entonces, típicamente, un software razonable hace que el épsilon sea 1 por e a la menos 5, pero un software más flojo puede ser que sea un 1 por e a la menos 2 o 1 por e a la menos 1, que puede ser un épsilon muy pequeño o muy grande y que no es lo suficientemente cercano a cero como para aproximar razonablemente bien esta derivada, que es lo que estamos tratando de aproximar. Recuerden que en una derivada lo que hacemos es f evaluado en x y f evaluado en x más épsilon, dividido épsilon, ¿no es cierto? Dividido épsilon. El épsilon debería ser lo suficientemente cercano a cero porque la derivada es cuando en el límite épsilon tiende a cero. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Bien,